pero antes fíjense lo que ha pasado con la inflación y los acuerdos de precios de mundial a mundial, ¿no? Y un poco Galet lo puede ver ahí, y también porque eso se refleja en el altísimo valor del dólar y lo poco que valen los pasitos argentinos y lo que cuesta efectivamente este mundial para los argentinos. Estos son datos que elabora Argentina en Datos, que la verdad que es una cuenta muy interesante, donde pone de manera muy gráfica alguna información con distintas fuentes. Programa de control de precios en los últimos 10 mundiales. Fíjense que desde el 86, con México, 86, ahí había un programa de control de precios, que era el plan austral, era todo un plan de estabilización, pero ya en la época del Mundial, un año después de lanzado en junio de 1985, se estaba requebrajando y empezaba nuevamente a acelerarse la inflación. Después, en los 90, con la convertibilidad, no hubo acuerdo de precios, había prácticamente inflación cero, en algunos años deflación. Vino la devaluación del 2002, que coincidió con el Mundial Corea-Japón. Ahí tuvimos 40% de inflación ese año, una recesión muy fuerte, pero rápidamente la economía salió recuperándose. Eran tiempos de 3-4% de inflación anual, hasta que reaparece la inflación en 2007. Ahí ya empieza a ensayar el gobierno incluso un acuerdo de precio en 2006, en el Mundial de Alemania, básicamente por el tema de alimentos, que es lo que empieza a reaparecer como tendencia de la inflación. Ya a partir de 2010 estamos con el régimen inflacionario de 25-30% de inflación anual y todo tipo de acuerdo de precios, precios cuidados, plan para la carne, el pescado, el pan, bueno, todo lo que hemos conocido después durante la última década sin ningún tipo de resultado. Lo mismo en Brasil 2014, lo mismo en Rusia 2018. ¿Se acuerdan? Rusia fue todo también un experimento, porque Rusia se produce el Mundial el mes después en que empieza la devaluación fuerte. Entonces los argentinos que habían ido a Rusia con un tipo de cambio se encuentran con un tipo de cambio mucho más alto. El dólar pasa de 20 a 30 pesos en aquel entonces. Y eso, bueno, genera también una aceleración fuerte inflacionaria, 50% 2018-2019, y después el desbande total de este año, 100% de inflación, descontrol histórico de la inflación, también de los tipos de cambio, con el dólar de Qatar en 344 pesos cotizando en este momento, 100% de impuestos sobre el dólar oficial minorista. Y lo que ha pasado, ¿no? También en cómo se ha acelerado la inflación entre mundial y mundial, que es la placa siguiente. Por favor, así podemos avanzar con Galet. Efectivamente, uno ve que estos acuerdos de precios es el correlato de esto que están viendo ahora ustedes en pantalla. Es decir, una inflación que tiene hoy dimensiones nunca vistas en las últimas 3 décadas. Entre el Mundial de Rusia y este Mundial, estamos acumulando 600% de inflación. 600% de inflación. Entre el Mundial del 2014 y el 2018 eran 356%. Ojo que este es el récord total, porque venimos acumulando, bueno, esto que decimos, ¿no? Sobre todo en los últimos 4 años venimos acumulando ya niveles de inflación 50% promedio y el salto de 100% de este año. Y finalmente, como colorario de todo esto, es la última placa, que es lo que hemos mostrado el otro día con Slotnick acá. Ojo que la inflación ya en estos meses es una inflación bien argentina. Fíjense, enero-agosto, todo el mundo sufrió el impacto de Ucrania en el precio de los alimentos, inflación de alimentos en Argentina y Latinoamérica, 1,1%, se acelera la inflación mensual promedio en Latinoamérica, que venían con inflaciones muchísimo más bajas. La Argentina en ese periodo, esos primeros 8 meses, tuvo 5,9% de inflación. Pero ojo, desde septiembre a octubre, en Latinoamérica se desacelera a la mitad la inflación de alimentos, 0,6% promedio mensual, y en la Argentina se acelera al 6,4%. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, en estos meses, es la aceleración inflacionaria propia de los desequilibrios y el descontrol y el descalabro macroeconómico de la Argentina, que estalló en junio, cuando renuncia Martín Guzmán, cae después Batakis y finalmente asume Sergio Massa. Muy interesante ahí los gráficos hechos por Argentina en Datos.